¿Qué tal, Pedro? Buen día, bienvenido. Buenos días, encantado de estar con usted. Gracias por la visita. No es la primera vez que visita Uruguay, no, imagino. Es la tercera oportunidad, sí. En este caso, el objetivo de su visita, en este caso visita el Uruguay con un objetivo muy preciso, tengo la impresión, ¿no? Bueno, he tenido reuniones académicas, tendré también algunas políticas y periodísticas, entrevistas con distintos medios de comunicación, para comentar mi libro, El Caso García, y naturalmente un tema que está ligado al libro, que es el pedido de asilo que ha efectuado el expresidente Alan García al gobierno del Uruguay. ¿Usted tiene la convicción que el pedido de asilo no debería ser otorgado, verdad? ¿Por qué razón? Porque en el Perú existe un gobierno democrático, un presidente débil, que hereda una situación política compleja, no tiene mayoría en el Parlamento, pero no obstante, debido a su liderazgo político, sobre todo a raíz de la lucha contra la corrupción, ha obtenido un respaldo ciudadano. Con todas sus dificultades, no es precisamente la peruana una democracia ejemplar, tiene diríamos, los rasgos distintivos propios a las democracias latinoamericanas, en términos generales, pero no podemos sostener que hay un gobierno autoritario, mucho menos una dictadura, y tampoco que en el Perú el gobierno persiga políticamente a sus adversarios. Creo que además los hechos lo prueban. El presidente no tiene mayoría parlamentaria propia, el Poder Judicial actúa con independencia, al igual que el Ministerio Público, y el Parlamento lo controlan sus adversarios, precisamente los fujimoristas y los apristas, que son los partidarios del expresidente Alan García. Sería curioso sostener que hay persecución política. A ver, al paso, sí, porque quiero entender, claro. ¿Los fujimoristas dijo partidarios de Alan García? No. Fujimoristas y apristas, y ahí que son los partidarios de Alan García, controlan el Parlamento, tienen una mayoría parlamentaria. Y fueron ellos precisamente los que forzaron la renuncia del expresidente Kuczynski. Entonces, sería curioso sostener que en un país en donde la agrupación política, la alianza parlamentaria entre fujimoristas y apristas, que produjo la caída del expresidente Kuczynski, con ese poder, sostengan ahora que son perseguidos políticos. Eso no resiste el menor análisis, sí, ¿no? En todo caso, me permito, desde una sideral distancia, sí, claro, en kilómetros y en conocimiento a propósito de la realidad del Perú, por lo tanto lo que voy a decir no es sobre el Perú, que como decía el cantante emblemático uruguayo Alfredo Zitarrosa, ya muerto hace muchos años, pero bueno, referente de todos nosotros, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es decir, en política eso es muy común, ¿verdad? Bueno, sí. Lo voy a groserear deliberadamente. Bueno, si entendemos que hay razones políticas ilegales por las cuales PPK ya no debe ser el presidente del Perú, generemos una alianza que, utilizando los métodos legales vigentes, lo provoque, ¿no? Usted corríjame apenas yo me equivoque. Ahora, en ese plano sí podemos ser aliados, más en otros asuntos no necesariamente somos aliados, ¿verdad? Pero en términos generales, y esa es una alianza inexplicable, es como que en Chile el Partido Socialista, sí, de la presidenta Bachelet sea aliado de la UDI o de Renovación Nacional. Sería una alianza contra natura. O que en España el PP se alíe con el PSOE, sí, en una eventualidad que tengan un gobierno opositor. Es algo que era impensable, pero sin embargo ha ocurrido. No quiero detenerme demasiado en este eslabón de la cadena, pero en todo caso, usted a lo mejor percibo mal, que entiende que no fue adecuada la forma en que se decidió el fin del mandato de Kuczynski. Creo que como todos los expresidentes... ¿Entiendo bien entonces? Sí, perfectamente. En el Perú, ¿qué ocurre? El único funcionario público que no puede ser acusado durante su mandato es el presidente de la República. A él se le acusa y se le investiga al finalizar su mandato. Bueno, así ha ocurrido, ¿no?, con Alan García, con Humala, con Toledo, con todos ha ocurrido así. No obstante, en el caso de Kuczynski,
se intentó una primera vacancia que fracasó, pero luego esta alianza de fujimoristas y apristas volvió a plantear otra vacancia y Kuczynski, en lugar de dar la pelea, decidió renunciar. Por eso la salida fue constitucional, no inconstitucional. Está bien, no dio la pelea y quizás usted entienda que debió haberla dado. Exacto, pero además... Recuerdo que además le dio la libertad al hombre. Sí, por el indulto, obviamente. Y desde acá lució como un intento justamente de negociar y de juntar fuerzas dentro del Congreso para yo te libero a tu viejo y a ver si de ese modo no... Fue un acto traicionero el de Kuczynski, porque... traicionó a sus electores. Él en la campaña dijo que no iba a indultar a Fujimori. Explícito fue. Explícitamente, sin que nadie se lo pidiera. Y luego, una vez en el poder, indultó al exdictador creyendo ingenuamente que con eso iba a calmar a las huestes. Exacto. La sed de venganza de Keiko Fujimori. Pero eso no ocurrió. Apristas y fujimoristas, ejerciendo ese poder, por eso digo, forzaron la renuncia y Kuczynski renunció. Con lo cual... estaríamos en un escenario en donde esas agrupaciones que tenían ese poder para sacar a un presidente, meses después, cuando la justicia los persigue, con evidencias y con pruebas, para defenderse políticamente, se proclaman perseguidos. Bien, ya vamos a ir al caso, créame que quiero ir al caso García, pero a mí me parece más útil, por lo menos para... los habitantes de estas latitudes, entender ciertas lógicas del Perú, más allá de que soy de los que cree que hay lógicas que son universales, es decir, si cometes delito, tenés que comparecer ante... Si probablemente estás acusado de un delito, tenés que ir ante la justicia tiene que ser garante del derecho para todos, aunque tengamos la convicción de que el individuo es culpable, todo el mundo merece un derecho, un juicio justo, esas cosas que usted y yo seguramente defendemos. Coincidimos, ¿verdad? Plenamente. Y en cualquier parte del territorio del planeta, además, ¿no es cierto? Pero aún así, usted al pasar ha dicho, ¿no? Bueno, entonces, Fujimori ya sabemos en qué terminó. Que a propósito, Fujimori le gana la elección, la primera elección después del primer mandato de Alan García, a Vargas Llosa. Usted formaba parte de esa agrupación política, ¿no es cierto? Exacto. La de Vargas Llosa me refiero, ¿no? Fui elegido diputado en las listas del partido de Mario Vargas Llosa del Movimiento Libertad. Ajá. ¿Sigue existiendo un vínculo político con Vargas Llosa desde esa perspectiva? Tengo una relación, una antigua y afectuosa relación de amistad con Vargas Llosa, naturalmente. Bien. Sí. Y por lo tanto se puede decir que usted es un liberal de derecha, digamos. Bueno, soy un liberal de centro, porque si uno analiza mi trayectoria política, he colaborado con gobiernos... Lo que me refiere, izquierda-derecha no son adjetivos, son sustantivos nada más. Bueno, en lo económico propugno una economía de mercado. Por tanto, estados más bien reducidos. Sí, ¿no? Una defensa de la propiedad privada, de la inversión extranjera, de la iniciativa privada como fuente generadora de la riqueza. Pero también defiendo la libertad política, no defiendo las dictaduras ni de derecha ni de izquierda. Creo que debe imperar siempre un Estado constitucional y que bajo ninguna disculpa puede justificarse la dictadura ni el rompimiento del orden constitucional. Perfecto. Bien, al punto tal, lo digo yo, no lo está diciendo usted, que fue notorio que los distintos pronunciamientos electorales que el pueblo del Perú tenía que asumir a la hora de elegir presidente, Vargas Llosa incluso se ha manifestado que era mejor votar a X o a Y, aunque no formara parte de su lógica política conceptual, porque era una clara forma de oponerse al dictador, o sea, a las tentaciones autoritarias, ¿no es cierto? Y también a las tentaciones populistas, porque no hay que olvidar que cuando Alan García postula por segunda vez a la presidencia de la República, en ese entonces Ollanta Humala tenía un discurso político muy cercano al de Hugo Chávez, y en ese momento, a pesar de que la persona que más daño político le hizo a Vargas Llosa fue Alan García, dijo, tenemos que votar por Alan García tapándonos la nariz. Luego vemos... ¿Usted lo hizo entonces? No, en ese entonces yo voté viciado.
Voté viciado porque Viciar- por Alan García, viciar es anulado. adulterar el voto. Porque no podía votar por Aún alguien. tapándose la nariz. No, porque yo había investigado a Alan García y sabía cómo era el personaje. Entonces, simplemente opté por una fórmula que fue viciar el voto. Esa es la pura verdad de lo acontecido. Tenemos el caso Fujimori, que además no solo, bueno, que atenta contra las instituciones, pero además... Pero ojo, hay que decir, una vez que perdió Fujimori, Vargas Llosa guardó un prudente silencio, una conducta leal, lo dejó gobernar durante 2 años sin hacerle ninguna oposición. Rompe ese silencio cuando Fujimori y Montesinos dan el golpe de Estado. Cuando rompen la institucionalidad. Así es. Así Y es. a partir de ese momento se convierte en un radical luchador contra la dictadura de Fujimori y Montesinos, que ha sido el rasgo distintivo de Vargas Llosa a lo largo de estos años. Por esa razón, Vargas Llosa, cuando tenía la opción de la hija del dictador frente a García o frente a Humala, apoyó a candidatos para evitar la victoria del fujimorismo. Y en buena hora. En la última elección, ¿verdad? En la Con última PPK elección también optó por apoyar a PPK para evitar el triunfo de la hija del exdictador. Ahora, ¿qué pasa en el Perú que todos los presidentes o bien tienen que abandonar el cargo como Kuczynski en el último episodio, o bien una vez que salen de la presidencia son acusados de 1001 delitos y muchos de ellos incluso van a parar a prisión, y si no son ellos son sus esposas? ¿Qué está pasando con Lamentablemente, esos temas? en los últimos años y a raíz del descubrimiento del caso Lava Jato, Odebrecht declaró ante la justicia brasileña que había financiado las campañas de Alan García, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Con lo cual, no se salva nadie? todos los principales candidatos estaban involucrados en el financiamiento ilegal. O sea que, discúlpeme, doctor, pero también las campañas de las que usted formó parte fueron subvencionadas, facilitadas por él. Yo no formé parte de la campaña de Humala. Yo entro al gobierno recién al 2.º año. Yo no hice campaña por Humala ni formé parte de su partido. Está bien, no quiero hacerle pasar un mal No, momento. en absoluto. Pero es importante. Alguien puede decir, bueno, no empezó en el primer año, empezó en el segundo, y en todo caso se sumó a una nave que por lo menos estaba viciada de cosas, ¿no? No, porque en ese momento no teníamos conocimiento de eso. No hay que olvidar que las denuncias de Odebrecht son una vez finalizados los gobiernos, ¿no? Y yo he declarado públicamente que reconozco que si Odebrecht dijo que en un primer momento que había financiado a Humala y guardó silencio respecto a los otros candidatos, pero cuando ya dijo que había financiado a todos, el testimonio de Odebrecht generaba credibilidad. Y yo he dicho en mi país, y lo repito acá, que sí creo que Ollanta Humala lamentablemente recibió ese financiamiento ilegal en su campaña. Sí, es un hecho objetivo. El hecho que las declaraciones de estos empresarios se den en el marco de la posibilidad de ese modo amortiguar penas, generar beneficios, de alguna manera no compromete justamente eso mismo, la credibilidad del testimonio. Es decir, total, a mí nadie me conoce, yo me salvo de este asunto y enchastro a todos los demás. ¿No es sensato suponer que esa puede ser una posibilidad? Pero ese testimonio es corroborado con evidencias y pruebas. Transferencias bancarias, testimonios de ejecutivos de la empresa Odebrecht, entregas de dinero y colaboradores de la justicia brasileña, que no solamente es el señor Odebrecht, sino otros ejecutivos de la empresa que también han dado testimonios. Y además, los sobornos. Los sobornos han aparecido en Andorra. En el Banco de Andorra hay 24 millones de dólares que se pagaron, que no aparecieron por arte de magia. Y los propios ejecutivos del Banco de Andorra han confesado ante las autoridades que efectivamente esos depósitos de dinero se acontecieron, y
son producto del pago de coimas. Entonces, no simplemente son testimonios. Entonces, uno puede asegurar que en los casos de Toledo, Humala y no sé exactamente qué posición tiene usted con PPK. Acá le decimos mucho PPK, ¿está bien? Perfecto, en el Perú también. Bien, en esos casos podríamos decir que probablemente en dimensiones distintas, en condiciones distintas, pero la lógica ha sido la misma, empresarios privados corruptos, porque también son los privados los corruptos. Sí, claro, ¿no? Naturalmente. No nos vamos a quedar con solo los políticos, sí. Y yo soy los que creen que el gobernante y el político tiene mayor responsabilidad. Sí, obviamente. ¿Verdad? Pero tampoco exonera de todo al privado. ¿Encontraron eco en llevar adelante sus poco transparentes prácticas para de ese modo dejar la lógica de que como todos estamos involucrados, nadie va a delatar al otro? ¿No luce como una estrategia casi perfecta, digamos? No lo sé, pero el tema es el siguiente. En el Perú, a diferencia de otros países, el financiamiento ilegal de las campañas no está tipificado como delito. Exacto. Entonces, es una falta administrativa, no conlleva responsabilidad penal. Entiendo. Entonces, esa ha sido una manera que han tenido los partidos políticos para financiar sus campañas electorales y sus actividades. Recién en el Perú, esta semana se está debatiendo el proyecto de ley para tipificar como delito el financiamiento ilegal de las campañas, que es algo que hemos venido demandando durante mucho tiempo. Pero acá hay que distinguir los que recibieron financiamiento ilegal y los que son acusados de sobornos. Uh-huh. Y en el caso de acusaciones de sobornos, los ejecutivos de Odebrecht han imputado a dos gobiernos, al de Alejandro Toledo y al de Alan García, que precisamente son los únicos expresidentes, Toledo y García, que para defenderse se proclaman perseguidos políticos. Vamos a una breve pausa y al regreso vamos a entrar un poco más en el caso García, que además así se llama su libro, para que desde su perspectiva usted nos ilustre más acerca de esta figura que tuvo dos presidencias en el Perú, muy distintas por otra parte, ¿no? Sí. Ya volvemos, luego de la pausa. Estamos conversando con Pedro Cateriano Bellido. ¿Usted usa sus dos apellidos? Sí, Pedro Cateriano Bellido, no hay ningún problema. Bien, el ex diputado, ex ministro, ¿continúa con la docencia? Porque usted ha sido profesor, ¿no? Sí, he sido profesor durante 25 años. Estos 2 últimos años, fundamentalmente, me he dedicado a las conferencias y estoy en otro proyecto editorial, preparando un libro sobre lo que fue mi experiencia ministerial, una crónica de mi gestión ministerial. Hoy no nos va a dar el tiempo, pero seguramente nos vamos a hacer amigos y tendremos la oportunidad acá o allá de seguir conversando. Encantado. Porque su propia actividad como ministro fue, desde muchas perspectivas, por decir algo, polémica, ¿no? Bueno, mis adversarios, los fujimoristas y apristas, intentaron mi gestión convertirla en polémica, pero de polémica... De hecho era ministro y dejó de serlo, ¿no es cierto? No, he sido el único ministro de defensa desde que se creó el cargo en el Perú, que duró cerca de 3 años. Generalmente el promedio de duración era entre 8 y 12 meses. Uh-huh. Y luego fui primer ministro 1 año y 4 meses hasta el final del gobierno. Intentaron de este gobierno de PPK, sí, ¿no? De Humala. De Humala, de Ullanta, perdón. Intentaron censurarme y a pesar de no tener mayoría, no me censuraron. Soy el único ministro que ha sido interpelado en 2 oportunidades y continúa en funciones. Nos vamos a la pausa y al regreso, bueno, vamos a hablar de García. Si se trata tan solo de como tantos, no la mayoría, supongo, ni siquiera en el Perú, como tantos, un político corrupto que ha usado el poder para beneficiarse a sí mismo. ¿Esa podría ser una buena hipótesis? Bueno, yo como hombre de derecho creo que solo se le puede decir corrupto a una persona cuando un juez lo determina, cuando establece la responsabilidad penal. Pero un juez podría apoyarse en muchas de las cosas que usted dice en este libro para llegar a lo que acabo de decir yo. Sí. Estamos poniendo la mañana en camino. Seguimos poniendo la mañana en camino, nos ayuda la música de Walter Bordoni. Estamos conversando con Pedro Cateriano, el doctor Pedro Cateriano, ex diputado, ex ministro. Es el autor del libro El caso García, que alude a prácticas corruptas, o por lo menos salidas de la norma, del expresidente. ¿Está bien ahí? ¿Está ahí lo que digo? Sí,
al margen de la ley, es decir, recibir un soborno de una persona que trabajaba en un proyecto para la construcción del tren eléctrico en Lima, que ese testimonio se dio ante un fiscal italiano y que ese fiscal italiano luego tramitara el caso y un juez de Gran Caimán descubriera el depósito de ese soborno en el Barclays Bank y que posteriormente un juez supremo corroborara que ese soborno ingresó al país, eso es acto delictivo. Ingresó al país y ¿en qué momento se apoderó de ese dinero, digamos? Porque... en el momento en que posteriormente, con el transcurso de los años, ingresó ese dinero para comprar una radio y una televisión en el Perú. ¿Eso lo hizo el expresidente? Sí, y no se le pudo sancionar porque vino la ruptura del orden constitucional con el golpe de Estado de Fujimori. Él pidió un asilo a Colombia y como un golpe de Estado, con justificada razón, Colombia le dio el asilo, obtuvo la protección diplomática, pasó el tiempo y prescribieron los delitos. Entonces lo que no queremos ahora es que se repita la misma historia. Pero usted me dice... Sí. Entonces, Pedro, discúlpeme, pero usted me está hablando de prácticas corruptas o salidas de la norma, por decirlo menos. Sí. Yo creo que usted está queriendo ser cuidadoso en los términos, y yo también. Incluso en su primera presidencia. Exacto. Más esos delitos, guste o no guste, prescribieron. Exacto. Ahí hay, en este libro, que es una crónica de nuestra investigación parlamentaria, descubrimos que, por ejemplo, que en el contexto de la crisis económica internacional durante el primer gobierno de García, que rompió con el orden financiero económico internacional. Sí, él promovía el no pago de la deuda, exacto, todo aquello. Nuestras reservas internacionales tuvieron que ser depositadas en un banco cuestionado en ese entonces, el BCCI, que también fue un escándalo internacional, y se depositaron en una agencia en Panamá. Y gracias a la cooperación del fiscal de Nueva York, Robert Morgenthau, se descubrieron pagos de sobornos. También en este libro se relata cómo Sergio Siragusa, un ejecutivo italiano, describe ante un fiscal italiano, Vittorio Parayo, cómo tiene un encuentro con Alan García en donde él le pide la contribución que había conversado con Bettino Craxi. Lo que diríamos acá, la mía. Exacto. Entonces, cómo le entrega $200,000 en efectivo y también cómo, posteriormente, con el número de cuenta del banco en el Barclays Bank, el saldo se lo deposita. $200,000. No, los 200,000 iniciales en efectivo y los 800,000 restantes depositados en una cuenta en un banco en Gran Caimán. Y ese depósito fue descubierto gracias a la participación de un juez en Gran Caimán, Derek Scofield. La primera versión de este libro usted la publica en el 94. Año 94. Sí. ¿Cómo es posible que entonces, con ese cúmulo de información, porque bueno, usted hizo esta investigación, pero los comentarios acerca de prácticas ilegales o corruptas, o al menos poco transparentes, fueron voz pop, además de críticas políticas, ¿no? Porque el Perú alcanzó una inflación inimaginable, etcétera, 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 etcétera. Bueno, todo esto terminó con la victoria electoral, como ya dijimos, de Fujimori, venciendo a su candidato, ¿verdad? Exacto. Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. En ese contexto, pero después él vuelve a la arena política, Alan García. Sí. ¿Y cómo es posible que gane una elección con esa carga en la mochila? ¿Qué fue lo que pasó que la ciudadanía dijo con esa memoria emotiva relativamente fresca? Porque no estamos hablando de 4 siglos atrás, un ratito atrás en la historia, aún así la ciudadanía... Bueno, estábamos hablando del año 91 al 2006, donde nuevos electores, un 20%, no conocía a García, y además el pánico a la candidatura de Humala con un discurso chavista. Eso jugó a su favor. El error cometido... Alan García, que era el muchacho de izquierda en el 85, ahora pasó a ser el serio, responsable, el muro de derecha que contenía exacto. Al zurdo, al radical Humala. Humala. Y en ese contexto,
la candidata favorita comete el error porque en el Perú tenemos un mecanismo de doble vuelta electoral. Lourdes Flores comete el error de polemizar con Alan García en la primera ronda electoral. Y en esa polémica, García la destroza, la pulveriza, porque si algo le tenemos que reconocer a Alan García es su habilidad oratoria, que linda con un cinismo en donde la verdad y la mentira casi no se distingue, el límite entre lo legal e ilegal tampoco, y esa capacidad oratoria de persuadir y de convencer, repito, pulverizó a Lourdes Flores, y eso generó en un sector del electorado una confianza que posibilitó que entrara a la segunda vuelta electoral con Alan García. Esa fue la realidad de lo acontecido. Bien, y su presidencia, esa segunda presidencia, si usted como actor de la política, pero en todo caso le voy a pedir ahora que como actor y analista además, ¿qué nos puede decir de esa segunda presidencia? La segunda presidencia, a diferencia de la primera en el campo económico, fue responsable, ciertamente cambió de una manera radical. Con posiciones más ortodoxas, liberales, ¿no es Desde cierto? el punto de vista económico, responsable, no gastó más de lo que tenía, se cuidaba de la inflación, nombró un ministro de Economía ortodoxo, y eso a la larga... Más lo que le gusta a usted, digamos. Bueno, sí, pero además tuvo la ayuda del... Usted sabe que en el Perú la minería es muy importante. ¿Y los precios? Y los precios de los minerales durante esos 5 años subieron notoriamente, y por lo tanto el Estado peruano tuvo dinero. Pero si yo llegaría a la siguiente conclusión, que a pesar de todas estas diferencias con relación a su primer gobierno, podemos concluir que los 2 gobiernos de Alan García fueron manchados por la corrupción. Bien, ¿y cuáles fueron las prácticas, según usted, corruptas de ese segundo gobierno? Lo que estaríamos, a ver si le sigo la lógica, a tiempo, dirían los peruanos, de investigar, ¿verdad? Naturalmente. Esto se descubre a raíz del caso Lava Jato, que es denunciado en el Brasil, no como consecuencia de investigaciones realizadas en el Perú por parlamentarios peruanos. Entiendo. Que nunca lo han podido investigar, ni jueces y fiscales peruanos, porque siempre ha habido una influencia política que nunca se probó. Pero luego, a raíz de este escándalo, se divulgan audios, y de Reporteros, un periodista, Gustavo Gorriti, divulga estos audios, aparecen las colaboraciones eficaces ante la justicia brasileña, los testimonios de Odebrecht, y finalmente este escandaloso caso del pago del soborno de $24 millones para ejecutar la obra, la segunda etapa de la obra del tren eléctrico en Lima. $24 millones que van a parar ¿a dónde? A un banco, al Banco de Andorra. Pero era, a ver, para decirlo negro sobre blanco, $24 millones que van al bolsillo de Alan García. $24 millones, que $10 millones fueron repartidos a funcionarios de confianza de Alan García, uno de ellos el viceministro de Transporte Jorge Cuba, y los otros $14 millones, según confesión de un ejecutivo de Odebrecht, el señor Nostre, él no puede decir a quién le pertenecen, porque eso lo tiene que aclarar otro funcionario de Odebrecht, Jorge Barat. Pero ¿qué es lo curioso? Que esos millones de dólares aún continúan depositados en el Banco de Andorra. Están absolutamente intactos. ¿A nombre de quién? Disculpe mi ignorancia, no, pero ahí cuando uno deposita... No, cuando uno, usted sabe que cuando uno en estos casos descubre esta clase de cuentas, nunca están a nombre de Alan García, ni a nombre de fulanito Pérez, no, desde ya. Siempre son cuentas cifradas, empresas offshore, testaferros que participan. Es decir, todo esto se descubre precisamente a través de las colaboraciones eficaces. Y esa ha sido siempre la defensa de García y de sus abogados. ¿Dónde está el cheque a nombre de Alan García? ¿Dónde está la casa a nombre de Alan García? Y es que evidentemente, si vamos a seguir esa lógica,
tampoco están los 20 millones de dólares de Alejandro Toledo, porque todo esto se hace a través de empresas offshore y pagos ilícitos usando testaferros. ¿Sabe? Le pido que reflexionemos juntos sobre algo. ¿Sabe la locura de todo esto? Es que de pronto demos por bueno que un ciudadano que ha estado en el poder haya usado el poder para beneficio propio con prácticas corruptas, ¿no? Y que haya recibido, a cambio de obra pública, dinero, coimas, ¿no es cierto? Millones de dólares. 24 millones de dólares no es poca cosa, ¿no? Bueno, ya lo creo. Lo curioso es, lo absurdo es, que según la narración de los hechos, esas personas corruptas nunca toman contacto con ese dinero. Porque no pueden, porque están siendo vigilados, porque no pueden estar a nombre, y entonces todo se vuelve una especie de locura paranoica de tener algo que en definitiva no se puede usar. ¿Es claro lo que quiero plantearle? Y yo se lo conozco con conocimiento de causa, porque yo fui viceministro de Justicia que repatrió los fondos que robaron Fujimori y Montesinos en Suiza. Participé en el proceso de repatriación en donde se lograron congelar 100 millones de dólares en Banco Suiza. La fiscal italiana Cornelia Cova. Por eso me tienen tanto cariño los fujimoristas en mi país. Ajá. ¿No? Lo detestan bastante. Bueno, porque desde el rompimiento del orden constitucional siempre he sido un adversario del fujimorismo. Y en esa etapa que fui viceministro de Justicia, participé directamente, personalmente, en el proceso de repatriación de esos fondos al Perú. Y todos estos mecanismos y técnicas son empleadas precisamente, y lo que usted dice, al final cuando se descubre, ese dinero queda ahí. Queda confiscado por el Estado extranjero. Y tuvimos que pasar por un proceso para persuadir a las autoridades suizas para que ese dinero lo devolvieran al Perú. Yo tengo la impresión que usted no solo entiende que Uruguay no debería otorgar el asilo político porque las garantías en el Perú están vigentes, y en el caso de Alan García no aplica la persecución política, voy bien hasta ahí, sí, sino que, lo que ya es suficiente, ¿no? Sino que usted tiene la convicción, la persuasión de que se trata de un hombre corrupto. ¿Es así? Yo lo que puedo aseverar es que en su primer gobierno, Alan García recibió sobornos. Y esos sobornos no pudieron ser sancionados porque obtuvo un asilo de Colombia, pasó el tiempo. Entiendo. Y prescribieron. Ahora, si prescribió, doctor. Sí, prescribió. Entonces, porque si no suena a venganza, como no te la pude dar aquella vez, voy a ver cómo encuentro para darte la hora. Y lo que solicito ahora es que ante estas evidencias, pruebas, se investigue. Se investigue. Porque este proyecto de la construcción del tren eléctrico sale adelante con un decreto de urgencia que dictó Alan García, rompiendo el ordenamiento jurídico para las obras públicas en el Perú y dar las facilidades para que Odebrecht participe en ese proceso de construcción. Adecuadas. Sin proyecto de inversión pública, ¿no? Entonces, claro, y si luego... ¿Y no aplicaba la urgencia por uno u otro motivo? No, porque ese es un proyecto que, como cualquier obra pública, puede ser analizado, no tiene el carácter de urgencia. No vino una tragedia natural que obligara a hacer un terremoto ni nada. No. Entonces, son evidencias que motivan y que sustentan los pedidos, no de Pedro Cateriano, sino de fiscales y jueces peruanos, corroborados por las actuaciones judiciales en el Brasil. ¿Cómo ha visto hasta el momento? Esto no es producto ni del odio ni de la venganza. Esto es consecuencia de la aparición de pruebas y de sobornos que están depositados en el Banco de Andorra. Quería decirle, usted ha dicho algo que a mí me parece claro, y es, usted ha dicho que el Perú no es una democracia ejemplar. Empezó esta nota diciendo eso. Y también ha dicho más adelante, a propósito de la peripecia de Alan García, que él mismo pudo haberse beneficiado de influencias de carácter político para salir relativamente impune en alguna que otra situación. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, justamente
amparado, le pregunto al hombre de la ley, del derecho y además al docente, amparado en esa lógica que usted está diciendo, que no se trata de una democracia ejemplar, sin que esto implique ninguna ofensa para los peruanos, ni para su sistema, que tiene, como muchos de los otros, fortalezas y también debilidades. Teniendo en cuenta que no es una democracia ejemplar, y teniendo en cuenta que así como Alan García tuvo influencias de carácter político a su favor, uno con esa misma lógica puede suponer que las puede haber en contra. ¿No cree que son argumentos por lo menos suficientes para estudiar la posibilidad del asilo? No, porque hemos visto que, por ejemplo, el propio expresidente Humala, que ha sufrido la detención preventiva durante 9 meses, ha declarado que no hay persecución política. El expresidente Kuczynski, que está siendo investigado, no ha alegado la persecución política. Y no hay político de otras tendencias que alegue persecución política. A lo que me refiero es que no hay una democracia ejemplar, como no hay una democracia ejemplar en América Latina. Sí. Somos democracias que estamos en proceso de construcción. Con idas y con vueltas, Exacto. con avances y con retrocesos. Pero bajo ninguna manera puedo aceptar que en el Perú se diga que hay persecución política. Pueden existir excesos judiciales. Y de hecho, los excesos judiciales los ha corregido el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, en el caso de las detenciones preventivas. ¿Por qué hay que preguntarse? ¿El Parlamento quién lo controla? Fujimoristas y apristas. ¿Por qué ahora recién reclaman y protestan contra las detenciones preventivas? ¿Por qué no protestaron cuando detuvieron preventivamente a Humala? Cuando la justicia pidió la detención preventiva contra Toledo. Por el contrario, las aplaudían. Los propios fujimoristas y apristas decían, por fin se hace justicia en el Perú. Es decir, cuando los criterios judiciales se aplicaban contra los adversarios, la justicia era independiente e imparcial. Pero cuando la justicia dicta resoluciones que afectan a ellos, la justicia no es independiente, es parcializada y hay persecución política. Pero esas prácticas preventivas, desde la perspectiva del derecho, no de apristas y fujimoristas, desde la ley, desde la república, diría, ¿son correctas o no son correctas? Creo que los plazos son excesivos y por esa razón el Tribunal Constitucional ya ha establecido unos parámetros. Pero la tarea de modificar las leyes es del Parlamento. ¿Por qué apristas y fujimoristas no modificaron la ley que establece esos plazos? Porque, repito, como afectaba a sus adversarios, estaba bien. Ahora que los afecta a ellos, está mal. Está bien. Entonces, pero también quiero dejar en claro que sí existen otros mecanismos para defenderse, como por ejemplo es el Tribunal Constitucional. Para terminar, ¿le ha asombrado a usted la posición del expresidente uruguayo Sanguinetti, que además compartieron primera investidura en la primera presidencia de ambos? Los dos fueron 2 veces que se ha mostrado un tanto, algunas lecturas se la dan en ese sentido, afín al asilo político? Bueno, el presidente Sanguinetti ha tenido 2 posturas. Una primera declaración en el sentido en el que usted acaba de afirmar, y posteriormente otra en donde morigeró su primera declaración. Bien, convengamos, lo que es el gobierno del Uruguay, esa primera instancia, alguien golpea mi puerta y dice me persiguen políticamente, pase por acá que vamos a estudiar su caso, teniendo en cuenta que Uruguay tiene una larga tradición en la materia. Exacto. ¿Usted no considera que fue adecuado lo que hizo Uruguay, ese primer escalón de la... Ese primer eslabón? Yo no voy a opinar sobre las decisiones soberanas que adopta el gobierno del Uruguay. Lo que yo estoy haciendo y hemos tenido hoy día es un diálogo para dar a conocer que en mi país hay un gobierno democrático. Yo no formo parte de ese gobierno. Hay una democracia que no es perfecta, como la mayor parte de las democracias latinoamericanas, pero sí me reafirmo y lo sostengo enfáticamente que en el Perú no hay persecución política. Por lo tanto, amparado en esa lógica, no debería otorgarse el asilo. Esa es una decisión que deberá adoptar libremente el presidente Tabaré Vázquez. Está muy bien que lo diga, doctor. Pero usted cree que justamente por esas mismas razones no corresponde el asilo político, porque usted tiene la convicción que Alan García va a ser enjuiciado con todas las garantías. Lo que yo creo es que, en primer lugar,
el Tratado Interamericano del Asilo Diplomático establece muy claramente que cuando no hay persecución política, no corresponde ese asilo. Eso lo establece clarísimamente el tratado. Por lo tanto, no hay persecución política. No hay persecución política en el Perú. Por lo tanto, no corresponde el asilo. Bueno, y yo estoy tratando que diga eso. Y lo que yo le reitero es que esa es una decisión del gobierno uruguayo. Bien. Y que confío... Usted viene acá a incidir de alguna manera, en algún sentido. Sí, y usted también incidir en su pregunta. Sí. Entonces, y en eso consiste este diálogo. Sí, claro. Que nos formemos un juicio libremente de acuerdo a lo que es la realidad. Y repito, los hechos en política no se pueden ocultar, se pueden interpretar, pero no ocultar. En el Perú muchas personas han sido salpicadas por conductas reñidas con la ética, con la moral, incluso con la ley. ¿Verdad? Eso es un hecho que luce como relativamente objetivo, ¿no es cierto? Exacto. Bastante objetivo. Usted es hombre de la política del Perú. Y si alguno de mis oyentes se está escuchando y dice, ¿y este no será uno más de los que ha incurrido en esas prácticas? En absoluto, yo he sido acusado por fujimoristas y apristas. Yo no me he corrido de las investigaciones. Yo no he pedido asilo político. Mis investigaciones han sido archivadas por los fiscales y no tengo nada que temer. Y si tengo algo que rescatar del actual contexto político es que, así como hay esa parte negativa, también hay una parte positiva, que fiscales y jueces estén luchando por administrar justicia, porque eso también es importante en un sistema democrático, que se aplique la ley y se administre justicia. Lo dicho, la seguimos más temprano que tarde, aquí o allá, ¿sí? Exacto. Pedro Cateriano, autor del caso García, gracias por el tiempo. Encantado, un placer. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.